Bienvenidos, este es el episodio 50, Conviviendo en Armonía. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios conforme a su palabra para cada uno de nosotros. Cris, ¿cómo estás? Muy bien, Suriel, gracias a Dios, a pesar de algunas situaciones vividas a lo largo de la semana, en mis actividades, de mi trabajo y todo, pero gracias a Dios nos permitió terminar una semana de actividades y estar aquí disfrutando de las bendiciones de Dios. Y ahorita pues también el clima, que apenas ayer llovió por la tarde, pero pues eso nada más levantó más el calor. Y pues aquí gozando de calor. Y tú, Suriel, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Y como dices, con el calor, la verdad, esta semana ha sido bastante calor y todavía nos espera la siguiente semana el calor, con eso que ya nos dieron la noticia que va a haber la segunda ola de calor aquí en la Ciudad de México y yo creo que en todo el país, aquí en México, entonces vamos a estar a unos grados bastante altos. Tal vez aquí en lo que es la Ciudad de México, pues no vamos a tener tanto calor como en el norte, en el sur, que la verdad puede llegar hasta 40, 45 ¿Verdad? grados, y eso tomando en cuenta que eso es el como tal los grados, pero la sensación térmica puede Va a ir variando. bastante, pero gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios tenemos la salud como en familia, tenemos la salud como hermanos, ustedes, nosotros, si es así, gracias a Dios porque lo tenemos, y gracias a Dios también tenemos que agradecer porque tenemos el calor. Tal vez no estamos acostumbrados a estos niveles de calor, pero debemos de dar gracias a nuestro Dios porque tenemos estos calores, pero también tenemos que darnos cuenta que en la palabra de Dios ya había anunciado o está escrito que el sol va a calentar hasta 7 veces más de lo normal, que no estoy diciendo que esté sucediendo el caso, pero paulatinamente va a ir incrementando el calor poco a poco. Pero nuevamente estamos otra vez aquí en el podcast, conviviendo con ustedes, hablando de la palabra de Dios. Y como ya lo vieron en el título, tenemos un nuevo episodio. Este es el episodio 50. Ya llegamos al número 50, ya estamos, ya pasamos un año. Gracias a Dios ya cumplimos un año con ustedes. De que hicimos la primera transmisión al día de hoy, ya cumplimos un año. Creo que ya es un año, una semana más o menos, pero gracias a Dios ya tenemos un año con ustedes, con este proyecto de Generación de Fe, en el cual nos ha dado bastantes bendiciones. Como se nos explicamos en un principio, no buscamos números, grandes números. Buscamos que los que son se lleven el conocimiento de la palabra de Dios, que juntos como Generación de Fe hablemos de la palabra de Dios, juntos entendamos y comprendamos pequeñas porciones de la palabra de nuestro Dios. Y gracias a ustedes llevamos un año, gracias a nuestro Dios principalmente llevamos un año donde podemos hablar de la palabra de Dios, donde podemos expresarnos, Cris, donde podemos expresar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y para que este proyecto siga creciendo, no olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir, darle me gusta a este video, porque así solamente podemos llegar a más suscriptores, podemos llegar a más personas que puedan escucharlo. Recuerden que este episodio lo pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music. Todos los miércoles vamos a tener un episodio nuevo, tanto en Spotify como en YouTube vamos a tener disponible un episodio nuevo. Y en Spotify y en Amazon Music pueden darle ahí seguir al episodio para que puedan escucharlo. Les vamos a agradecer mucho si nos pueden apoyar de esa manera. Y tanto ustedes como nosotros vamos a empezar a hablar más de la palabra de nuestro Dios. Este episodio el título es como lo que hemos venido haciendo a lo largo de este año.
estamos conviviendo en armonía. Estábamos conviviendo en armonía. Ustedes, nosotros, Cristian y yo, hemos estado conviviendo en armonía a lo largo de este año. Y por ende, tal vez ni siquiera lo planeamos, pero cayó justo al año que cumplimos. Y una cosa va llevando a la otra. Exactamente. Entonces, viene a bien el tema de conviviendo en armonía, porque juntos, como generación de fe, hemos estado conviviendo en armonía a lo largo de un año. Y si ustedes no lo permiten, y si Dios principalmente no lo permite, vamos a seguir conviviendo más de un año con ustedes en armonía y sobre todo en fraternidad y en hermandad para conocer la palabra de Dios. Pero en este tema vamos a ver qué podemos hablar. ¿Qué podemos hablar, Cris, de este tema? Pues, primero que nada, sabemos que el ser humano por naturaleza es sociable. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano siempre ha buscado esas relaciones con más personas, compartir ideas, todo esto ¿con qué propósito? Pues con el propósito, con el fin de vivir en armonía, vivir supuestamente en paz, y que esos son los anhelos de la humanidad. Pero sabemos que la palabra de Dios a través de las escrituras, la Biblia, nos enseña verdaderamente lo que es vivir en armonía. Nos enseña cómo podemos alcanzar esa armonía a través de ejemplos en las escrituras, nos da cómo lograrlo, cómo lograr alcanzar esas relaciones personales como la sociedad en general. Sabemos que en la sociedad vemos que existen tratados, pactos, con el propósito de incentivar la comunión. Hoy por hoy conocemos lo que comúnmente llamamos la llamada globalización, que es en donde las personas conviven con en otros países del mundo con el propósito de tener relaciones comerciales, relaciones sociales y todo eso, con las secretarías de relaciones exteriores que cada país maneja, todas esas cuestiones con el propósito de lograr precisamente la armonía, con el propósito de llegar a una convivencia política y pacífica y amorosa, entre comillas. Pero sabemos que como el mundo lo maneja, es completamente diferente a lo que estamos viendo realmente cómo son las cosas, sino que realmente son otros intereses. Pero bueno, aquí el tema no es eso como tal. El de aquí la situación es cómo la palabra de Dios quiere esa armonía. Es una armonía sincera, es una armonía que no va con un mensaje subliminal de querer sacar ventaja del otro, y no, es todo lo contrario. Un primer aspecto que quiero tratar es precisamente amar al prójimo como a uno mismo. La palabra de Dios siempre, para tratar de incentivar, de poder promover la convivencia en armonía, siempre está esa máxima, que es en amar al prójimo. Por eso cuando el Señor Jesucristo decía esas palabras ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 22, verso 39, decía, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tomando la idea de aquel mancebo que se acercaba con el Señor Jesucristo y le decía, Maestro, bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? ¿Y qué le decía el Señor Jesucristo? No me digas, bueno, solamente hay uno y es Dios. Para que tú puedas ganarte la vida eterna, tienes que obedecer los 10 mandamientos. Ah, sí, los 10 mandamientos, toda mi vida los he guardado. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si tienes dinero, ven todo lo que tienes, dando a los pobres, ¿no? Y ahí empezaba a hablar de estos aspectos de la ley fundamentales, que resumía toda la ley de Dios en 2 aspectos. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y segundo mandamiento después de es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, toda la ley de Dios se resume precisamente en el amor al prójimo, para poder entrar en esta parte del amar y el respetar a los demás, como amarnos a nosotros y respetarnos a nosotros mismos. Cuando tratamos a los demás con amor y compasión, fomentaremos precisamente la armonía en nuestras relaciones, porque no hay fingimientos, algo que es sincero, algo que incluso puede ser hasta innato, porque como habíamos explicado en un podcast anterior, cuando nosotros realmente nos mostramos
como lo que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, todo se nos hace más fácil, porque todo es sincero, todo es puro, no hay nada oculto que nos haga ver de una faceta, querer sacar ventaja de los demás, pero hago su amigo, su amiga, para poder obtener lo que yo quiero, y ya después ya lo desecho. Y no es así, amigos, sino es de verdad un amor sincero. De ahí es como me gustaría a mí introducir este tema. Fíjate que empezaste diciendo de que tenemos que tener una convivencia sana. El factor de la sociedad, el factor sociedad, fue creada o fue constituida para vivir en armonía, vivir en unidad. A lo largo de las épocas nos hemos dado cuenta que esa armonía se ha empezado a quebrantar poco a poco. Se ha empezado a quebrantar por ciertas ideologías, por ciertas costumbres, por ciertas formas de pensar, por cierto tipo de cosas, provoca que la armonía se pierda. Pero esa armonía que debería de existir a nivel sociedad se pierde, pero solamente en ciertos grupos pequeños existe armonía, y a veces esa misma armonía se pierde. Y acabas de decir, ¿por qué se pierde? Porque no hay un amor hacia el prójimo, no hay un amor principalmente a un ser supremo, que es nuestro Dios, a un ser que es más que cada uno de nosotros, que nos lleva a tener esa buena armonía y esa buena convivencia. El Señor Jesús dio dos mandamientos muy, muy importantes que resumen precisamente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, el primero, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, pues implican los primeros 5 mandamientos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues son los subsecuentes. Pero para tener, y tú decías, tenemos que tener un amor sincero, y el Señor decía, tener un amor sincero y un amor verdadero, y sobre todo un verdadero amor hacia el prójimo. ¿Cómo podemos tener un verdadero amor hacia el prójimo? Principalmente, pues teniendo a Dios en nuestro corazón. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no podemos amar a las demás personas. Pero para eso, para poder amar también a una persona, ser afecto hacia tu prójimo, pues debe de existir la empatía, Cris. Así es. Debe de existir la empatía, que es el principal factor, la perspectiva para poder responder con un juicio correcto, si podemos ser nosotros o podemos cultivar la empatía con nuestra interacción que tenemos día a día. Y es como, por ejemplo, se me viene a la mente, trata a los demás como te gusta que te trate, o como te gusta a ti ser tratado. Trata así a los demás. Yo creo que a nadie le gusta que lo traten con violencia, que lo traten con agresiones. Vemos que la humanidad ha vendido el prototipo o la idea de una utopía. Es decir, una utopía sabemos que es de un mundo mejor. Pasó la Segunda Guerra Mundial, vamos a crear un órgano internacional que regule los tratados de comunidad, una mejor comunidad entre naciones por los hechos perpetrados en las primeras y la Segunda Guerra. Ya les creamos este órgano para calmar las aguas, ya por ahí. Y todos sabemos que todo esto, si nosotros nos vemos en las Escrituras, nos vamos mucho tiempo atrás, desde el principio de las Escrituras, desde el Génesis, vemos que también la parte de las Escrituras dice que desde cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, pues se empezaron a cambiar muchas cosas. Desde que salieron del huerto, desde que fueron Adán y Eva desechados del huerto del Edén, empezaron a cambiar muchas cosas. Abel mató a su hermano, Caín mató a su hermano Abel porque tuvo envidia, tuvo celos de que no vio a Dios su ofrenda que él daba mejor que la de Abel. Y esa situación
trajo que entre los mismos hombres iba a haber contiendas, iba a haber odio, iba a haber y la Biblia en los primeros capítulos narra todo eso. Y no cabe duda de por qué existe tanta en los hombres violencia. ¿Por qué unos quieren someter a otros? ¿Qué es lo que detonó que en un principio se hiciera así? Sabemos que las cosas no eran así. El detalle es de que, vuelvo otra vez a lo mismo, Cris. Si no tenemos un amor hacia algo supremo, algo mayor que nosotros, no vamos a saber qué es amar hacia el prójimo. Esa empatía se vuelve, o se volvió, como acabas de decir, se volvió una utopía. Todo el mundo, por eso es una utopía, porque buscamos un anhelo. La utopía es algo soñado, es algo que estamos anhelando. Algo perfecto. Algo perfecto. Entonces, por eso, una utopía es de, quisiéramos que todo el mundo fuera feliz, que el mundo no existiera violencia, que no existieran enfermedades, que no existieran N cantidad de situaciones, pero desgraciadamente pasa. ¿Por qué? No por la maldad, no porque podemos caer en ese dicho de decir es que ¿por qué Dios no permite? No, nosotros mismos provocamos que que existan todo ese tipo de situaciones, porque Dios nos puso en un mejor lugar, que es en este mundo, nos puso y nos dio las herramientas, nos dio el alimento, nos dio la naturaleza, nos dio todo un clima perfecto, todo un mundo perfecto para poder vivir en armonía, y nosotros como sociedad, nosotros como seres humanos, lo echamos a perder. Así es. Lo echamos a perder, entonces ahí no cabemos, y por eso les decía, practicar una empatía hacia las demás personas. No decir, yo sé más, yo pienso mejor, yo tengo más. Desgraciadamente existe. Tengo mejores estudios que tú, salí de una mejor universidad. Existe. Por eso decía aquí en Romanos capítulo 12, versículo 16, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Y desgraciadamente, aquí la palabra de Dios nos dice eso. Pero de que nos lo pone la palabra de Dios a que lo llevemos en práctica, desgraciadamente, es muy distante. Y no porque lo que nos dice en este caso Romanos, el apóstol Pablo, quiere decir que no sea cierto y que no sea verídico, sino simplemente que nosotros como sociedad no lo ponemos en práctica. No ponemos en práctica la empatía, no ponemos en práctica de decir, oye, Cristian, yo siento que se te dificulta este tema, yo te puedo apoyar. Pero más en cambio ocupamos el de, ¿a poco no sabes, Cristian? No criticar. ¿A poco no sabes hacer este tipo de situaciones? Tanto tiempo y no sabes hacerlo. Entonces, ahí no caemos, no aprendemos ni siquiera la empatía, no tenemos una conciencia de decir, oye, tengo que amar a mi prójimo para poderle entregar. Y si nosotros no practicamos la empatía, no practicamos el amor, pues jamás vamos a poder caer en esa convivencia que estamos buscando o que el Señor nos pidió que lo hiciéramos. Aquí queremos hacerlo todo como se vayan dando las cosas. Dirían por ahí, ¿no? Si yo sobresalgo y los demás no, pues que se queden los demás y yo sigo adelante. Como dicen coloquialmente, me quiero comer todo el pastel yo solito. Exacto, entonces aquí lo principalmente es vivir, para convivir en armonía, tenemos que tener empatía. Y precisamente en esa idea de conflicto, de caos, que porque de hecho déjenme decirles, amigos, que también existen tantas teorías que el ser humano a lo largo de su vida se ha hecho, pues también existe una teoría del caos, que el mundo está inmerso en un caos total y que el propósito de vivir en el mundo que estamos es para seguir viviendo en el caos. Entonces, pero bueno, eso ya es otra harina, como diría por ahí, coloquialmente ya es harina de otro costal, pero entrando en materia, amigos, y Suriel, en esta parte hay una parte importante que yo quiero resaltar. Ahí en Colosenses capítulo 3 se dice la palabra del Señor: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro,
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí es importante reconocer que la misma Escritura hace mención de que nosotros como seres humanos siempre vivimos en conflictos. Entre nosotros siempre va a haber diferencias porque cada quien tiene maneras de pensar diferentes. Por eso es que Dios creó al hombre con un libre albedrío. Cada quien deliberadamente toma sus decisiones de su propia vida, de qué es lo que quiere hacer. Y muchas veces hasta, y pasa mucho con los hijos, con los padres. Ya cuando ya quiero ser adulto, para ya hacer lo que yo quiera, salirme de la casa, porque oye que me estén diciendo qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, porque ya desde chicos, del ser humano, pues dice la palabra de Dios que desde el hombre es malo desde su mocedad, porque el hombre siempre se va por pensamientos opuestos, contrarios a lo que la voluntad de Dios pide. Y en esto quiero hacer énfasis en que el ser humano, a pesar de que sabe que está haciendo mal las cosas, pero él quiere tener la libertad del ser humano de pensar, tiene la libertad de imaginar, quiere tener la libertad de crear, quiere tener la libertad de manifestar lo que piensa, lo que cree. Un ejemplo claro, en la sociedad, vemos los diferentes grupos de sociales que hay. No quiero entrar en detalles, pero, o sea, nada más para que nos pongamos a pensar que cada persona es un mundo diferente. Todos tenemos objetivos, incluso hasta tenemos la manera de ver objetivamente de cómo se mueven las leyes de la naturaleza. O sea, yéndonos de lo general a lo particular, ¿cómo le puedes decir? Yo tengo tantos años de experiencia, y ahora como joven puede decir, mira, la vida es así, así. Y una persona más madura, no, perdóname, pero yo no estoy de acuerdo, así como tú dices, cómo se mueve el mundo. O sea, hay cada quien te va a manejar las perspectivas de vida desde sus vivencias. Pero aquí a lo que voy esto es, amigos, de que va a haber siempre diferentes puntos de vista y siempre vamos a estar discutiendo, incluso si queremos debatiendo y luego a veces se acaloran las situaciones que a veces se llegan a convertir hasta en contiendas, en pleitos, porque el fin del ser humano es pelear con el mismo ser humano. El ser humano siempre va a querer manifestar que quiere esa superioridad ante los demás. Y precisamente cuando entramos en conflicto, siempre la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar, porque el perdón es algo esencial para poder mantener la armonía en las relaciones. Si queremos tener relaciones duraderas, relaciones de amistad, relaciones de pareja, más que yo saben de esas cosas, de lo que no es nada que ver una relación de amistad, una relación de pareja, es totalmente diferente. Y cada uno tiene sus grados de complejidad, pero todo está en la manera de perdonarse, de cómo saber llevar las diferentes maneras de cómo negociar las cosas. Muchos me dirán, es que no es negociar, Cristian. Me dicen, es que tú no quieres verlo como de otra manera, pero algunos me han dicho, no es negociar. Es más bien hablar y porque dice, ¿por qué vas a negociar algo? Una vez hablando con un compañero de trabajo, me decía, ¿por qué negociar? Yo vivo con mi pareja y rentamos, vivimos en unión libre, pero no hay nada que negociar. O sea, no sé, no entiendo a qué vas con eso de negociar. O sea, cuando alguien ama a alguien, es amor, ese es amor. Y el amor es el que te va a llevar a buenas o malas decisiones, pero la negociación no tiene lugar a lo que tú me estás diciendo. Y es esa precisamente que empieza luego a veces uno, si uno es sabio, le va a dar por su lado a la persona. Pero si también uno se anecia, no, perdóname, pero es que si es negocio, ya entramos entonces en disputas, ya entramos en debates, y esos debates empiezan a calorarse y a subir de nivel hasta acabando en contiendas, en pleitos. Y entonces la armonía, entonces, ¿dónde queda? Para poder haber armonía tiene que existir esa parte llamada perdón, porque perdón nos han herido, nos han lastimado, nos han ofendido porque no creen en lo que nosotros pensamos. No queremos que nadie piense como nosotros, porque cada quien tiene su manera deliberada de pensar. Aquí lo importante es perdonar
y digo, ok, perfecto, no entiendo a lo que quieres, a lo que vas, pero no comparto tu manera de pensar. Y no pasa nada. Fíjate, Chris, aparte del perdón, que es algo efectivo para tener una buena convivencia, yo creo que antes de poner el perdón, tendría que poner la humildad. Tener la humildad, Tendríamos que poner primero la humildad. Acababas de decir, es que yo, por ejemplo, pusiste el ejemplo de un joven y una persona más adulta y experimentada. Y puede haber discrepancias entre ambos pensamientos, pero si en uno o en otro no existe la humildad, pues obviamente no va a existir una sana convivencia, no va a haber empatía, no va a haber perdón, no va a haber nada de eso, y principalmente no va a haber humildad. El Señor Jesús nos dio ejemplos de humildad, nos dio principalmente, Él como persona nos puso el ejemplo de humildad, que viviéramos en humildad, que nos despojáramos de nosotros para que fuéramos empáticos y para que fuéramos amorosos con el que estaba enfrente de nosotros o con el necesitado. Pero desgraciadamente a lo largo de la vida se nos ha olvidado que tenemos que tener esa humildad. Se nos ha olvidado que tenemos que tener empatía, humildad y a veces pedir perdón. Hayamos o no hayamos tenido la culpa. ¿Por qué a veces pedir perdón? Porque si en una persona no existe la humildad o la empatía, pues en la otra tiene que existirla, ¿no? Tendría que existirla. Entonces el Señor Jesús nos decía, tienes que ser humilde, tienes que despojarte de ti, tienes que ser servicial. Y no solamente el Señor Jesús nos lo decía, también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3 nos dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense en amor. Hagan todo lo posible para mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Les estoy leyendo la versión la nueva versión, para que vean y entiendan un poquito más queda más claro el contexto. Y el Señor Jesús nos decía, sean humildes, sean amables. El apóstol Pablo nos lo repetía. ¿Por qué? Porque si somos amables y somos pacientes los unos a los otros, nos vamos a volver tolerantes y vamos a tolerar con el amor. Ese mismo amor que nos dijo el Señor Jesús que tenemos que practicarlo al amar al prójimo. Entonces, para poder amar al prójimo, tenemos que tener empatía, tenemos que tener humildad y sobre todo caer en el perdón. Y entonces despojarnos de nosotros para poder caer en esa tolerancia que es indispensable. Tal vez, a lo mejor, como dijiste tú, la persona o con el que estemos hablando se pueda poner un poco necio, caer en la tolerancia, caer en la empatía, caer en la humildad de decir, tal vez no comparto, pero vamos a tomar en cuenta el comentario que tú tienes, o la idea que tú tienes, o la situación que tú tienes, cualquier situación. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a tener una buena convivencia. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que tratamos? Y lo que el Señor Jesús y nuestro Dios nos ha dicho a lo largo de todos estos años, a lo largo de inicio del ser humano que estuvo el primer ser humano que fue Adán y después Eva. Desde ese mismo momento pidió que tuviéramos buena convivencia, pero pues como humanos que somos, con voluntariosos que somos, siempre queremos hacer nuestra voluntad, siempre queremos vivir a nuestras ideas, a nuestras costumbres, a nuestra forma de pensar y no sujetarnos a lo que nos dicen la palabra de Dios o a lo que nos dicen algo tan fiable que es vivir en convivencia sana, como con tolerancia, como con amor, como con humildad. Pero si no practicamos nada de eso, vamos a tener pues una nula convivencia sana. Al contrario, vamos a vivir más en controversia y más en pelea. Y agresiones. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos que reconciliarnos y llegar a la paz. Uh-huh. Y otro aspecto es ser pacificadores, porque de esa manera
para que haya un pleito, Surien, tú sabes que tiene que haber dos personas. Así es. Una que cause el pleito y otra que todavía le siga el pleito. Y ahí se hace un problemón. Pero si nosotros queremos ser pacificadores, obviamente pues va a estar el que va a detonar el problema, pero nosotros no le vamos a prestar atención a ese problema y le vamos a dar la vuelta. Y ahí es cuando nosotros nos vamos a volver pacificadores. Dice el Evangelio del apóstol Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces aquí en la palabra de Dios, el Señor Jesús está hablando a un grupo de personas, que aquellos que se motiven a la paz, aquellos que promuevan el ser pacificadores, quiere decir que son llamados hijos de Dios, porque en ellos está manifestado el amor. Pero para eso, como decía Suriel, tiene que existir esa humildad, tiene que existir esa inteligencia dice que muchas veces dice que la inteligencia está en la prudencia está el callar, el no decir palabra. Esa es la palabra también del Señor, que el que hable conforme a la palabra de Dios, y el que hable para edificar. Si no va uno a edificar, mejor que se quede uno en silencio, porque así en silencio ya no uno va a meter palabras torpes que vayan lejos de apaciguar las aguas, pues le echen más leña al fuego y se haga un incendio que no pueda poderse apagar. Y en esta idea también que seamos responsables, todos, ser un humano adulto, debemos de ser responsables de lo que decimos. Así como somos responsables de nuestros actos, pues también somos responsables de las palabras que nosotros digamos. Tengamos que tener nosotros la inteligencia, la astucia para poder hablar con sagacidad, con sabiduría, y si no, mejor hagamos silencio. Precisamente en esta idea, Dios nos llama a ser agentes de la paz en un mundo lleno de conflictos, a buscar la reconciliación y trabajar por la unidad, reflejando el carácter de Dios, que lo que Dios ha hecho en nuestra vida lo manifestemos con los demás. Yo creo que Dios no ha manifestado agresión ni violencia en nuestras vidas, como tampoco nosotros hagamos así con nuestros semejantes, y contribuimos así a la armonía en nuestra comunidad, de mejorar nuestros entornos. Si tenemos nuestro círculo social, si es pequeñito, si es mediano, si es grande, ya cada quien sabrá, pero no hay como tener un ambiente saludable de comunidad, en que se promueva precisamente esta parte de la armonía, de una convivencia sana, lejos de agresiones, de insultos, porque entonces no sería algo, una convivencia de armonía, sería una convivencia, como dirían los psicólogos, tóxica. Y ahí cuidado cuando entramos en una relación tóxica, ya sea de amistad o sea de pareja. Yo creo que ya cada quien sabe a lo que me estoy refiriendo. Fíjate, Cris, para todo lo que acabas de decir, tenemos que tener una comunicación efectiva y afectiva. Así es. Si no tenemos ese papel principal, que es la comunicación efectiva y afectiva, pues todo lo que tenemos en mente de humildad, de tolerancia, de paciencia, de ser empáticos, pues no va a servir absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque si no existe una buena comunicación efectiva y afectiva, pues no va a pasar absolutamente nada. Entonces, para que tengamos esa comunicación, tiene que ser una comunicación honesta, abierta, y esencialmente es para resolver conflictos, para aportar, como tú lo dijiste, si no vamos a aportar algo para solucionar, pues mejor nos quedamos callados para evitar conflictos, y no solamente a nivel pareja, a nivel amistad, a nivel sociedad, a nivel comunidad, laboral, donde sea. Tenemos que ser empáticos, ser amorosos, ser humildes, ser compasivos. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a llevar a una comunicación afectiva y efectiva. ¿Por qué? Para poder tener un buen diálogo, para poder resolver. Si nuestro diálogo no va a servir para resolver, sino simplemente va a servir para generar más problemas, mejor
nos quedemos callados. Escuchar, aprender a escuchar. Exactamente. Entonces, si esa parte no nos mantiene la comunicación afectiva y efectiva, no nos mantiene en una armonía por nuestra forma de ser, mejor nos quedamos callados. ¿Para qué? Para no agrandar más el conflicto y hacer a un lado lo que hemos tratado de buscar a lo largo de estos 50 episodios, que es vivir en una convivencia, en una armonía, vivir en una buena armonía familiar, escolar, social, en la comunidad, donde sea tenemos que saber aprender a llevar todas esas herramientas que ni Cristian ni yo las inventamos, sino simplemente, si lo estamos viendo espiritualmente, las herramientas están en la palabra de Dios. Si lo vemos mundanamente, no, lo vemos más bien, perdón la palabra, no mundana, sino lo vemos carnalmente, pues tenemos herramientas para vivir en sociedad sanamente. Algunas personas tratamos de llevarlos, otras personas no lo tratan de llevar, y por eso es como les decía al principio, hay comunidades, hay sociedades pequeñas en gran escala que se llevan bien, hay otras que no. Entonces, ¿por qué? Porque ahí sí existe la comunicación efectiva, afectiva, existe la humildad, existe la empatía, existe el perdón, existe toda esa paciencia para poder resolver. Por eso es tan importante tener una buena comunicación afectiva y efectiva para poder resolver cualquier situación y vivir en una buena convivencia. Y de hecho, te que hablas de eso de la armonía, de pasos para poder precisamente fomentar una convivencia en armonía. De hecho, hay libros, incluso en el mismo mundo, reconocen, saben que las palabras o comentarios forzados para hacer cambiar la opinión de a un amigo, de una amiga, de un familiar, de una pareja, no es sano. Lejos de llevar una convivencia saludable, va a llevar a la destrucción de una relación. Dicen que para ganar una amistad, tarda unos años para ganar una amistad, pero para perder una amistad, rápido. Hay un libro, amigos, y no quiero, ahora sí que este espacio como para echar publicidad de libro, pero hay un libro muy, muy famoso de Napoleón Hill que se llama Cómo ganar amigos e influir en ellos. Y yo tuve la oportunidad de leer un poco de ese libro, porque es un libro de muchos tomos, son como 7, 8 tomos, es una enciclopedia. Y uno de ellos dice que cuando tú entras en una discusión con un amigo, aunque tú tengas la razón, por prudencia, ponte a pensar un poco y sí le vas a ganar en que tú tienes la razón, pero aquí hay un problema. Vas a ganar en esa batalla, pero vas a perder una amistad. Entonces, sí es importante que nos pongamos a pensar qué es lo que realmente queremos. ¿Queremos mantener la relación con esa amistad? ¿O queremos elevar nuestro ego y ganarle a supuesto amigo y perderlo? Porque eso es un hecho de que lo vamos a perder diciéndole, es que estás mal, porque esto no es así, significa que si esto es así va a pasar eso y eso y eso y esto y esto. Y ya por quererle hacerle las cosas, ¿qué va a pasar? Tu amigo se va a ver mal, porque son ideas con las que las personas crecen, o son experiencias que van desarrollando, vivencias. Entonces tú llegas y de un tajo tú llegas y le dices, es que estás mal, se va a bloquear y se va a sentir uno como persona y las relaciones empiezan a ir fracturando. Decía el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. Esto tomando en cuenta que aprendió de alguien humilde, de alguien que tenía amor, de alguien que se despojó de sí mismo, de alguien que vivía pensando en los demás.
¿De quién más estamos hablando? Del Maestro de Maestros, del Señor Jesús. Decía en su carta el apóstol Pedro, finalmente, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. ¿Qué más ejemplo nos podía dar el apóstol Pedro con estas palabras? Se lo aprendió de una persona humilde, de una persona amorosa, de una persona que dio la vida por ustedes y por nosotros. Esa persona que predicó el amor, esa persona que predicó que nos amáramos unos a otros, pero principalmente que amáramos sobre todas las cosas a nuestro Dios. Esa persona que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha a lo largo de esta vida, conforme a su palabra, nos ha enseñado que tenemos que amar, tenemos que entregarnos en humildad, en compasión, en tolerancia, en ser pacientes para poder tener una relación de comunicación efectiva, afectiva y sobre todo vivir en convivencia sana. Tenemos que tener ese conocimiento, tenemos que tener esa práctica para poderlo llevar a cabo. Si no sabemos llevarlo a cabo, pongamos en manos de nuestro Dios esas peticiones para poder tener esa convivencia. Si no hemos tratado de tener esa convivencia con nuestro grupo, empecemos a practicarla. Tal vez no somos los mejores para poderlo decir. Tal vez no somos quienes para poder decir ese tipo de comentarios. Pero si no nos quieren tomar en cuenta lo que nosotros estamos diciendo, es válido. Pero sí es importante que lo tomen de la palabra de nuestro Dios y lo tomen como ejemplo de alguien que realmente Lo vivió. y dio todo por cada uno de nosotros, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y aparte también recordar que el apóstol Pedro aprendió del mejor, como bien lo comentabas, porque si nosotros tenemos un psicólogo y le logramos leer pasajes sobre la personalidad del apóstol Pedro, ¿qué nos dirían? ¿Qué diagnóstico daría? Pues es una persona que no se sabe contener, que es una persona impulsiva, se deja llevar por sus impulsos, ha de tener por ahí unos traumas guardados en la infancia. Volvemos el ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue entregado por los fariseos, ¿qué pasó? Que dice que entra Pedro, saca su espada y ¿qué hace? Le corta la oreja a uno de los príncipes de los sacerdotes. Así es. ¿A quién? A Manco. ¿Por qué? Porque no tenían dónde no se puede contener. Vaya, arremete. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Pedro, ¿por qué hiciste esto? Deja que se cumpla la palabra de Dios. Y así somos nosotros. A veces nosotros no somos tolerantes, somos impulsivos. Y creo que todos caemos en ese rubro. Por eso decía el Señor Jesús, ¿por qué me dices maestro bueno si no hay nadie bueno Más que Dios. más que el Señor, más que nuestro Dios? ¿Por qué nosotros nos podemos tachar de buenos? Tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a ser tolerantes, tenemos que aprender a ser compasivos. El hecho de tener una convivencia sana que tenemos que no solamente tolerar a los demás, sino se trata de cultivar relaciones basadas con lo que nos dijo el Señor Jesús en amar. Sí. Si no tenemos amor, no conocemos ni siquiera a Dios. La compasión y el respeto mutuo que tenemos que tener significa y seguir el ejemplo de lo que nos dejó el Señor Jesús en sus enseñanzas. Si nosotros no tomamos en cuenta eso, no podemos llevar a la práctica lo que nos dejó el Señor Jesús como mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y también tengo Filipenses capítulo 2, verso 3, que dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, que era lo que les hemos estado, Suriel y un servidor, explicando a lo largo de todo este podcast, y que yo quise ya ir cerrando. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La humildad, amigos, nos permite reconocer el valor y la dignidad que tiene cada persona. Al poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y servir con humildad, promovemos relaciones saludables, armoniosas, sobre todo relaciones duraderas. Vivir en armonía con los demás es un desafío constante, y vaya que lo es. Las Escrituras nos ofrecen principios atemporales que pueden guiarnos en este camino, el amar, perdonar, buscar la paz y practicar la humildad. Podemos contribuir a la construcción de relaciones llenas de armonía y bendición, que estas enseñanzas bíblicas nos inspiran a vivir en paz y en unidad con nuestros semejantes. Es con lo que yo quiero ir ya cerrando esta parte de tenemos que incitarnos al amor, tenemos que desprendernos de nosotros mismos y entregarnos por los demás, preocuparnos por sus situaciones, dejar nuestras situaciones de lado y involucrarnos más en las situaciones también de nuestros semejantes, porque en la medida que hacemos eso, los demás nos van a ver de una forma diferente y van a darse cuenta de que realmente nos interesan y no hacemos las cosas por meramente interés. Tenemos un ejemplo del mejor. Tenemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a llevarlo a cabo. Y digo aprendamos porque todos estamos incluidos en ese rubro. Pero si no comprendemos nosotros esos dos mandamientos, no vamos a poder llevar una buena comunicación, una buena convivencia. Si no tenemos humildad, no tenemos amor, no tenemos tolerancia, no tenemos paciencia, no sabemos tener esa empatía, no podemos llevar a cabo lo que el Señor Jesús nos quiso decir con esos dos mandamientos. Pues, Cris, creo que podemos terminar este podcast, este episodio, con una enseñanza más. Pues no sé si regañados o no regañados, pero sí podemos irnos con más, con una enseñanza en la cual tenemos que ponerla en práctica lo antes posible. Nosotros, ustedes, para poder llevar a cabo esa comunicación afectiva, esa comunicación certera, con humildad, con paciencia, con inteligencia y sobre todo con ese amor fraternal que nos pidió el apóstol Pablo, nos pidió el apóstol Pedro y principalmente el Señor Jesús. Cris, te doy las gracias, les doy las gracias a ustedes porque se han quedado hasta este momento del episodio. Y no olviden compartir, no olviden suscribirse, no olviden darle like y darle me gusta. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que YouTube pueda promocionar más este episodio y principalmente el canal de la Iglesia de Ciudad Cuauhtémoc. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.